Durante 67 años, fue el mayor misterio marítimo de Australia, la pérdida total y repentina del HMAS Sydney, con sus 645 tripulantes, la mayor tragedia individual en la historia de la Marina Real Australiana, más de un tercio de todas las muertes navales del país durante la guerra. La versión oficial sostuvo que un asaltante alemán lo había hundido en una feroz batalla, pero desde el primer momento comenzaron a circular susurros de conspiraciones, encubrimientos y participación de terceros, incluso versiones que hablaban de submarinos japoneses y de ejecuciones de sobrevivientes. La verdad quedó sellada a 2.500 metros bajo la superficie del océano, en un silencio que parecía definitivo, esperando que la tecnología, y también la voluntad humana, alcanzaran la profundidad necesaria para sacarla a la luz. En 2008, un equipo liderado por David Mearns localizó finalmente el pecio frente a Shark Bay, y con ello comenzó a cerrarse un capítulo que había alimentado generaciones enteras de preguntas sin respuesta. Pero la historia real no empezó aquel día, sino mucho antes, cuando un fantasma tomó forma en los océanos y un cazador adoptó el rostro de una víctima inocente. El asaltante alemán Cormoran fue una obra maestra del engaño, un lobo armado hasta los dientes disfrazado como el buque mercante holandés Strat Malacca. Su comandante, Theodor Detmers, con apenas 38 años y el más joven de los capitanes corsarios alemanes, entendía como pocos la psicología de las patrullas marítimas. Sabía que un crucero como el Sydney estaba obligado por protocolo a acercarse para confirmar identidad. Esa norma era su arma más afilada. El Cormoran ocultaba su verdadero poder bajo placas falsas del casco y paredes camufladas de bodegas, donde escondía 6 cañones de casi 6 pulgadas, tubos lanzatorpedos, baterías de armas ligeras y la capacidad de sembrar minas si la situación lo exigía. Pero su mayor fortaleza no era el acero ni la pólvora, sino la máscara. Una bandera, un indicativo de llamada, una postura tranquila de carguero civil avanzando sin urgencia. El 19 de noviembre de 1941, el capitán Joseph Burnett, al mando del Sydney, hizo exactamente lo que la doctrina dictaba cuando una silueta desconocida apareció en el horizonte. Alteró rumbo, redujo distancia y desafió al extraño para que se identificara. Creía estar frente a un mercante. No sabía que se estaba deslizando dentro de una zona de muerte cuidadosamente preparada. Siguió entonces un duelo silencioso de señales y paciencia. El Sydney pidió identificación. El Cormoran respondió con lentitud quirúrgica, comprando tiempo. Se izó la bandera holandesa. Se transmitió el indicativo correspondiente al Strat Malacca. Cada gesto estaba diseñado para suavizar la sospecha y atraer al crucero aún más cerca, hasta una distancia donde la artillería oculta pudiera causar destrucción absoluta en segundos. Ese era el genio táctico de los asaltantes. Con siluetas civiles y armamento escondido, obligaban a la Royal Navy y a sus aliados a dispersar fuerzas por todos los mares, persiguiendo sombras en lugar de concentrarse en batallas de flota. Para finales de 1940, más de 100 buques habían sido reconvertidos en cruceros auxiliares para cazar fantasmas del océano. Mientras la distancia se acortaba a menos de 1 milla, la tensión se comprimía en segundos. El Sydney seguía exigiendo claridad. El Cormoran cumplía solo lo justo para mantener viva la ilusión. Bajo aquellas placas falsas, las dotaciones aguardaban con armas listas, miras ajustadas, espoletas preparadas. Detmers esperaba el instante exacto en que el protocolo haría por él el trabajo sucio. Lo que ocurrió a continuación no fue un solo disparo, sino una sucesión de decisiones que convirtieron la prudencia en catástrofe. La máscara estaba a punto de caer. Tras casi 30 minutos de intercambio tenso, el Cormoran arrió la bandera holandesa y alzó la bandera de guerra alemana. Los paneles se abatieron, los cañones giraron, los tubos de torpedos se abrieron. Los primeros disparos llegaron casi al mismo tiempo.
La primera salva de 8 cañones del Sydney pasó alta. Algunos proyectiles atravesaron la chimenea y la sala de radio del Cormoran sin detonar, cayendo al mar más allá. La respuesta alemana fue devastadora. Una descarga cerrada destrozó el puente del Sydney y pulverizó el control de tiro. Sobrevivientes alemanes relatarían más tarde ver hombres caer desde la superestructura hecha pedazos. Con el director silenciado y las comunicaciones rotas, las torretas delanteras perdieron coordinación. Fuego rápido las golpeó de nuevo, trabando o destruyendo las torretas A y B antes de que pudieran estabilizarse para un segundo disparo efectivo. Otro impacto cerca de la línea de flotación, junto a la sala de máquinas delantera, alimentó incendios que comenzaron a trepar por la nave. Temprano en la acción, el Cormoran lanzó 2 torpedos. Hacia la 8ª o 9ª salva, uno impactó justo a proa de una torreta, cerca del compartimiento de aviones. La proa se hundió. El Sydney escoró violentamente y giró con fuerza a babor. Otro impacto pesado arrancó blindajes y lanzó fragmentos por la cubierta de proa. Dañado, pero aún con capacidad de respuesta, el crucero logró poner en juego sus torretas traseras. Algunos disparos alcanzaron a salir, pero sin puente y con el avistamiento cegado por el humo, su efecto fue limitado. Hacia las 5:35 de la tarde, el intercambio principal había menguado. El fuego ardía en las salas de máquinas, alrededor de la catapulta de aeronaves y a lo largo de toda la superestructura de proa. El Cormoran dejó de disparar en salvas, pero sus cañones traseros mantuvieron tiros sueltos de hostigamiento mientras el Sydney cruzaba su popa. Hacia las 5:45, el Sydney lanzó 2 torpedos desde sus tubos de estribor. Pasaron de largo sin impactar. La distancia entre ambos comenzó a abrirse. A casi 10.000 metros, los 2 buques ardían. El Sydney puso rumbo hacia el sureste, cada vez más lento, su silueta devorada por el humo. Desapareció de la vista alemana, aunque su resplandor se mantuvo en el horizonte durante horas. A las 6:25, con los sistemas contra incendios colapsados y las llamas amenazando los pañoles de munición y la bodega de minas, Detmers ordenó abandonar el Cormoran. Botes y balsas tocaron el agua antes de las 9 de la noche. El corsario fue dejado a la medianoche y se hundió tras la explosión final de su carga de minas. 317 hombres del Cormoran sobrevivieron. El Sydney y su tripulación entera se perdieron en el abismo sin dejar rastro inmediato. No hubo señal de socorro. No hubo testigos aliados. Solo una inmensidad de agua y preguntas que se multiplicarían durante décadas. El debate sobre lo ocurrido aquella tarde se convirtió en una guerra paralela de palabras librada en comisiones, investigaciones y libros de historia. Algunos aseguraban que el relato alemán era incompleto. Otros afirmaban que ocultaba una masacre de sobrevivientes. Había quienes hablaban de submarinos desde la oscuridad, de fuerzas que nunca figuraron en las versiones oficiales. Todo eso persistió hasta que, en marzo de 2008, el Océano Profundo entregó por fin su prueba silenciosa. La localización del Cormoran fue el primer golpe de realidad. A partir de su posición, y utilizando los rumbos finales reportados por los propios marinos alemanes, el equipo de búsqueda delimitó un área de 20 por 8 millas náuticas. El 17 de marzo de 2008, poco después de las 11 de la mañana, las cámaras detectaron al Sydney a 2.468 metros de profundidad. El casco reposaba en posición vertical sobre el lecho marino, con una herida catastrófica. La proa estaba completamente separada del resto del buque. Ese fragmento yacía a unos 500 metros al noroeste dentro del campo de escombros. No era daño de artillería lejana. Esa separación indicaba una explosión interna masiva, exactamente lo que ocurriría cuando un torpedo detona un pañol de munición delantero. Las imágenes revelaron la devastación con una claridad imposible de discutir. La superestructura estaba borrada. El puente, reducido a metal retorcido. Las torretas delanteras, deformadas, mudas,
apuntando hacia la eternidad. Marcas de impacto recorrían el casco, cicatrices de disparos a corta distancia. El campo de restos dibujaba una secuencia coherente. Inundación rápida de proa, incendios progresivos, pérdida completa del mando en cuestión de minutos. Encajaba punto por punto con los relatos de los sobrevivientes del Cormorán, esos que durante décadas fueron puestos en duda. El fondo del mar había hablado con una precisión que ningún testimonio humano podía igualar. Ambos pecios fueron declarados sitios protegidos bajo la Ley de Naufragios Históricos de 1976 y añadidos a la lista del Patrimonio Nacional de Australia en 2011, reconocidos como tumbas de guerra y resguardados de cualquier perturbación. El acero en silencio había puesto fin al gran debate estratégico. Pero quedaba un hilo más, uno que conectaba la tragedia de miles de toneladas con el rostro de un joven concreto, con un nombre que aún flotaba en la incógnita. Esa historia comenzó con una sola balsa y un solo cuerpo. Meses después del hundimiento, una balsa tipo Carley apareció en la costa de la isla Christmas. Dentro había un cuerpo. Aquella balsa se convirtió durante décadas en un foco de teorías. Algunos informes de posguerra aseguraban que no coincidía con las especificaciones australianas, insinuando un origen alemán. Otros estudios posteriores desafiaron esa conclusión. En 1999, un comité parlamentario determinó que, por probabilidad, tanto la balsa como el cuerpo provenían del Sydney. El cráneo presentaba un fragmento metálico incrustado, identificado como metralla de un proyectil alemán. Aquello hablaba con crudeza. Aquel hombre no había sido ejecutado. Había muerto por heridas de combate. Pero seguía siendo un desconocido. Hasta 2021. Ese año, el 19 de noviembre, exactamente 80 años después del combate, análisis avanzados de ADN lograron una identificación definitiva. Investigadores de universidades australianas extrajeron material genético de un diente. Tras una búsqueda larga y delicada, localizaron a un familiar vivo. La coincidencia mitocondrial fue concluyente. El marinero anónimo era Thomas Welsby Clark, operador de radar del Sydney, de apenas 20 años, a punto de cumplir 21. Había logrado abandonar el buque en llamas, llegar a una balsa, sobrevivir a la explosión y al fuego, pero no al océano. Murió solo, entre heridas, sed y sol, sin saber que su nombre tardaría 8 décadas en regresar a casa. Aquella identificación no solo resolvió un expediente, transformó un símbolo nacional en un ser humano. Convirtió una cifra en una voz. Le devolvió a una familia algo que el océano había retenido durante generaciones: certeza. Y con ello, el arco de evidencia quedó completo. Del acero hundido al nombre grabado en una lápida. Del silencio del abismo al cierre de una herida colectiva que había definido a todo un país. Y aún así, incluso cuando el misterio técnico quedó resuelto, el eco emocional persistió. Porque el Sydney no solo fue un buque. Fue una promesa rota, una generación truncada, una tarde de noviembre que se congeló para siempre en la memoria australiana. Las investigaciones posteriores confirmaron que no hubo masacre, que no hubo fuerzas ocultas, que no hubo submarinos fantasmas. Hubo, simplemente, una combinación letal de engaño, protocolo, distancia mal calculada y segundos que nunca dieron margen al error. El océano no guardaba una conspiración, sino una tragedia brutalmente humana. El hallazgo del Sydney no cambió el curso de la guerra, pero cambió para siempre el curso del duelo. Las familias, que durante 67 años resumían su espera en un quizá, finalmente pudieron decir, así fue. No con rumores, no con teorías, sino con acero, metralla y coordenadas exactas. El mar, que durante tanto tiempo fue juez mudo, había dado su veredicto final. El silencio que envolvió los restos del Sydney no fue solo físico, también fue simbólico. Durante décadas, cada ola que golpeaba las costas de Australia
parecía llevar consigo una parte de aquella pregunta que nunca terminaba de responderse del todo. En hogares dispersos por todo el país, fotografías amarillentas permanecían sobre repisas, miradas jóvenes congeladas en el tiempo, promesas que jamás regresaron. Las viudas envejecieron esperando, los hijos crecieron sin padres, los padres murieron sin saber cómo ni dónde habían caído sus muchachos. El misterio no era solo histórico, era íntimo, doméstico, cotidiano. Cada aniversario del 19 de noviembre era una herida que no terminaba de cerrar. Antes del hallazgo, las teorías habían adquirido vida propia. Algunos afirmaban que el Sydney había sido atraído deliberadamente a una emboscada ilegal, que el Cormoran había violado reglas no escritas de la guerra. Otros sostenían que los alemanes habían ejecutado a sobrevivientes en balsas, una idea que dividía profundamente a la opinión pública. La ausencia de restos humanos alimentaba el imaginario colectivo. Porque sin cuerpos no había duelo completo, y sin duelo la mente busca culpables, incluso donde no los hay. Cada nueva publicación, cada testimonio tardío, cada fragmento hallado en playas lejanas, reavivaba la polémica como si la batalla aún estuviera ocurriendo. Hubo también un peso político en el silencio. Durante años, algunos sectores sospecharon que el gobierno había ocultado información para evitar tensiones diplomáticas o para proteger errores estratégicos. Documentos clasificados, archivos fragmentados, testimonios contradictorios. Todo contribuía al clima de sospecha. Incluso dentro de la Marina, el caso Sydney se convirtió en un tema incómodo, una sombra que crecía con cada década que pasaba sin respuestas definitivas. No era solo el naufragio de un buque, era el naufragio de una certeza nacional. Cuando el Sydney apareció en las pantallas de los vehículos operados a distancia, no lo hizo como un héroe glorioso, sino como un gigante herido, abierto en dos, ennegrecido por el fuego, inmóvil tras décadas de oscuridad absoluta. No había épica en esas imágenes, solo una verdad dura, fría, indiscutible. Los ingenieros, historiadores y oficiales que observaban en tiempo real no hablaban. No hacía falta. Cada pliegue del cinto sin metal retorcido era una frase completa en el lenguaje de la destrucción. Allí estaba el resumen mudo de una tarde que había durado apenas media hora y que, sin embargo, había pesado 67 años sobre la conciencia nacional. El daño en la proa explicaba la desaparición sin testigos. La explosión interna había sido tan violenta que el buque perdió instantáneamente su capacidad de flotación en el frente. El agua entró como un golpe de martillo imposible de detener. Los incendios posteriores terminaron de sellar el destino. No hubo tiempo para transmitir una señal de auxilio clara. No hubo margen para organizar una evacuación ordenada. Lo que ocurrió fue rápido, caótico, brutalmente definitivo. La imagen romántica de marinos luchando durante horas contra el fuego quedó descartada. El Sydney había sido vencido en cuestión de minutos. Con la verificación de los hechos, se reordenó también la memoria. Los alemanes, que durante décadas cargaron con acusaciones de crímenes adicionales, quedaron respaldados por la propia geometría del naufragio. No hubo evidencia de ejecuciones. No hubo disparos posteriores contra balsas. No hubo intervención de terceros. Hubo combate. Hubo engaño. Hubo torpedos. Hubo fuego. Y hubo muerte. La guerra, reducida a su forma más honesta, sin adornos ni monstruos ocultos. El proceso de identificación de Thomas Welsby Clark agregó otra capa al fenómeno emocional que rodeó al caso. Su rostro, su edad, su rol como operador de radar, todo eso convirtió al Sydney en algo diferente. Ya no era solo un barco destruido, era un espacio donde jóvenes de 20 años trabajaban en la oscuridad de una sala de control, observando ecos verdes en una pantalla, confiando en que su nave era invulnerable. Thomas no murió instantáneamente con el torpedo. Su historia, reconstruida a partir de inferencias médicas y oceanográficas, sugiere horas,
quizá días, de lucha silenciosa sobre aquella balsa. Cada gota de agua que no llegó, cada herida que se infectó, cada noche sin ayuda, dibuja un final que ninguna explosión puede igualar en dureza. Y sin embargo, su identificación también fue una forma de rescate. Porque, aunque el mar se quedó con su vida, no pudo quedarse con su nombre. 80 años después, Thomas volvió a existir plenamente. Volvió a pertenecer. Su historia pasó del rumor a la certeza, del símbolo a la persona. Y con él, muchos de los 645 comenzaron a dejar de ser solo números en un monumento. Los memoriales del Sydney cambiaron de significado tras el hallazgo. Antes eran altares al misterio. Después se convirtieron en lugares de diálogo con la verdad. Las familias ya no acudían solo a preguntarse qué ocurrió, sino a aceptar cómo ocurrió. El dolor no desapareció, pero perdió su forma más cruel. La incertidumbre. El duelo, al fin, pudo avanzar. El Océano Índico, por su parte, sigue siendo el mismo. Las corrientes continúan desplazándose sobre aquel punto exacto donde dos buques enemigos se destruyeron mutuamente en un duelo breve y feroz. Ningún satélite muestra la violencia que yace bajo esas aguas. Ninguna boya registra el peso de la historia en ese sitio. Solo quienes conocen las coordenadas saben que, bajo miles de metros de presión, descansan los restos de una de las páginas más intensas de la memoria naval australiana. Hoy, los investigadores hablan del caso Sydney como un ejemplo de cómo la tecnología puede corregir la historia sin necesidad de reescribirla. El fondo marino no miente, no recuerda mal, no se contradice. El metal cuenta lo que vio. La posición de los restos, el ángulo de ruptura, la dispersión de los fragmentos, la orientación de las torretas. Todo eso conforma un relato físico que no depende de testigos humanos. En este caso, la ciencia actuó como juez final en un proceso que había durado casi 7 décadas. Aún así, queda una enseñanza más profunda, una que no pertenece a los archivos ni a los museos. El Sydney demuestra lo delgada que es la línea entre la confianza y el desastre. Un protocolo pensado para proteger, convertido en trampa. Una silueta que parecía inofensiva resultó ser un depredador camuflado. Un acercamiento rutinario se transformó en sentencia. La guerra moderna, incluso en 1941, ya no concedía segundas oportunidades. El Cormorant también tuvo su propio final y su propia ironía. El cazador murió por sus propias heridas, incapaz de sobrevivir al daño que había infligido. Sus sobrevivientes vagaron en balsas durante días hasta alcanzar la costa australiana, donde fueron hechos prisioneros. Fueron interrogados, estudiados, puestos en duda durante décadas. Muchos de ellos murieron sin saber que someday el fondo del mar confirmaría cada palabra que dijeron. Así, 2 tripulaciones unidas por una tarde de engaño y fuego quedaron ligadas para siempre por un punto invisible en el océano. Uno perdió a todos sus hombres. El otro perdió su buque y muchos de los suyos. Ninguno ganó realmente. La historia no fue de victoria, sino de pérdida compartida, aunque cada nación la viviera desde perspectivas opuestas. Con el paso del tiempo, el misterio del Sydney dejó de ser simplemente un caso naval y se convirtió en un espejo cultural. Reflejó cómo una sociedad enfrenta la ausencia, cómo tolera las preguntas sin respuesta, cómo transforma el rumor en mito cuando no existen pruebas, y cómo finalmente debe reordenar todo ese imaginario cuando la verdad emerge, aunque no sea la verdad que muchos esperaban escuchar. Hoy, quienes visitan los monumentos del Sydney ya no leen solo una lista de nombres, leen una cronología completa. Saben cómo ocurrió, por qué ocurrió, y en qué minutos se selló el destino de cada uno de esos jóvenes. Saben que no hubo traición adicional, ni matanza posterior, ni fuerzas invisibles actuando en las sombras. Hubo guerra,
engaño, fuego y acero. Y la guerra, cuando se quita el velo del mito, suele ser exactamente así de simple y así de terrible. Con la verdad transformada en coordenadas exactas y cicatrices de acero, el caso Sidney dejó de pertenecer únicamente a los historiadores navales y pasó a instalarse en un terreno más profundo, ese donde la historia ya no se mide en batallas ganadas o perdidas, sino en el eco que deja en quienes siguen viviendo. Porque después del hallazgo, algo cambió en la memoria colectiva australiana. El misterio, que durante décadas había sido un espacio abierto para interpretaciones, comenzó a cerrarse como una herida que por fin encontraba sus bordes. Y cuando una herida encuentra sus bordes, el dolor ya no se expande sin control. Empieza a adoptar forma, y con la forma llega la posibilidad de comprender. Durante mucho tiempo, el Sidney fue recordado como un símbolo de lo inexplicable, como si el mar hubiera ejecutado un acto de desaparición casi sobrenatural. La idea de que un buque moderno pudiera simplemente dejar de existir, sin testigos, sin señales, sin restos evidentes, alimentó una sensación de vulnerabilidad profunda. Si el Sidney había podido desaparecer así, entonces ningún poder parecía suficiente frente al océano. El hallazgo, paradójicamente, devolvió una cierta lógica al horror. No lo hizo menos trágico, pero sí lo volvió comprensible. Y comprender, incluso lo insoportable, es una forma de recuperar control sobre el pasado. Las investigaciones posteriores al descubrimiento también reabrieron archivos que habían permanecido dormidos durante décadas. Informes técnicos, diarios de navegación, declaraciones de prisioneros, mapas incompletos, todo fue revisado bajo una nueva luz. No para buscar culpables ocultos, sino para alinear cada pieza con lo que ahora el fondo del mar confirmaba. Lo que antes parecían contradicciones se revelaron como distorsiones propias del combate, del humo, del miedo, de la confusión de una tarde que se desarrolló demasiado rápido para dejar registros precisos. Al analizar con detalle el patrón de impactos, los expertos reconstruyeron segundo a segundo la secuencia del combate. El Sidney, al perder el control de tiro en los primeros instantes, quedó prácticamente ciego. Sus torretas delanteras, desnudas de coordinación, se transformaron en estructuras inútiles de acero, atrapadas en su propio peso. El Cormoran, en cambio, había preparado cada gesto, cada ángulo, cada segundo. No fue solo una cuestión de potencia de fuego, sino de preparación psicológica. El engaño había funcionado exactamente como estaba diseñado para funcionar. Y sin embargo, incluso desde esa perspectiva táctica, el desenlace no deja de ser inquietante. Porque el Sidney no era un buque débil. Era rápido, bien armado, respetado. No cayó por inferioridad absoluta, sino por una trampa que explotó la diferencia de mentalidades entre patrulla y supervivencia. El crucero cumplió las reglas. El corsario vivía de romperlas. En ese choque de lógicas, el precio fue total para uno de ellos. Con el paso de los años posteriores al hallazgo, las generaciones más jóvenes comenzaron a relacionarse con el Sidney de una forma diferente. Ya no como una leyenda envuelta en rumores, sino como una historia concreta, con nombres, con fechas, con restos visibles en las pantallas de los documentales. Las escuelas empezaron a enseñar el caso no como un misterio abierto, sino como un estudio sobre percepción, engaño y vulnerabilidad humana en la guerra. El mito fue reemplazado por el aprendizaje. Para los familiares, el proceso fue más complejo. El cierre nunca llega de una sola vez. Llega en oleadas. Algunas familias sintieron alivio inmediato al conocer la verdad. Otras, al contrario, sintieron que la certeza reactivaba un dolor que había sido amortiguado por la duda. Saber exactamente cómo muere alguien no siempre es más fácil que no saberlo. Hay quienes prefieren una pregunta abierta a una respuesta definitiva que no deja lugar a la esperanza. El Sidney, incluso al ser hallado, siguió siendo una herida viva. Solo que ahora esa herida tenía nombre, forma y profundidad exacta.
El hecho de que no se haya recuperado ningún cuerpo del pecio también conservó una parte de la atmósfera casi sagrada del lugar. Los restos permanecen donde cayeron, no como objetos de museo, sino como sepulturas inviolables. Esa decisión fue clave para la reconciliación ética con el pasado. El Sydney no debía convertirse en una atracción ni en una operación de rescate tardío. Debía permanecer como testigo silencioso de lo ocurrido. En más de una ocasión, los operadores de los vehículos de exploración submarina confesaron que, al observar los restos, experimentaban una sensación difícil de describir. No era solo curiosidad científica. Era algo más cercano al respeto absoluto. Cada pasillo derrumbado, cada cañón inmóvil, cada fragmento disperso era un recordatorio directo de que aquel lugar había sido el último de cientos de jóvenes. La tecnología permitía mirar, pero no tocar. Y esa limitación era, en sí misma, una forma de homenaje. Mientras tanto, del lado alemán, el caso del Cormoran también fue reinterpretado. Durante años, su tripulación había sido vista con sospecha, como si su relato fuese una coartada colectiva. El hallazgo les devolvió una parte de la dignidad histórica que el tiempo les había negado. Muchos de ellos ya no vivían para verlo, pero sus familias sí. Para ellos, la confirmación del combate tal como lo habían narrado fue una vindicación tardía. No eran los villanos de una conspiración, eran supervivientes de una batalla real. 2 memorias, 2 duelos, 2 países separados por océanos, unidos por un enfrentamiento de apenas media hora. La guerra tiene esa capacidad de entrelazar destinos que nunca se habrían cruzado de otro modo. El Sydney y el Cormoran jamás debieron encontrarse. Pero lo hicieron. Y ese encuentro dejó una huella que tardó casi 70 años en adquirir forma completa. El caso también redefinió el papel de los cazadores de naufragios. Antes vistos muchas veces como buscadores de tesoros o aventureros extremos, pasaron a ser reconocidos como piezas clave en la reconstrucción de la memoria histórica. Sin las persistentes búsquedas, sin la inversión tecnológica, sin la convicción de que el fondo del mar aún guardaba respuestas, el Sydney seguiría siendo hoy solo un nombre grabado en piedra. La arqueología submarina, en este caso, fue una herramienta de justicia histórica. Y aún con todo lo revelado, hay algo que permanece intacto: la carga emocional de aquella tarde de noviembre. Porque aunque sepamos exactamente qué pasó, cómo pasó y por qué pasó, no podemos retroceder el reloj. No podemos cambiar la decisión de aproximarse. No podemos detener la primera descarga. No podemos borrar el segundo donde la proa se partió en 2. La historia, una vez escrita en acero, ya no admite corrección. Solo admite memoria. Quizá por eso, el Sydney sigue siendo un tema tan presente. Porque no es solo la historia de un barco hundido. Es la historia de cómo la certeza, por dura que sea, siempre termina siendo preferible al vacío. Es la historia de un país que durante décadas miró al mar buscando respuestas, y un día recibió, no el consuelo que esperaba, sino la verdad que necesitaba. Y en el centro de todo, como un hilo humano entre tanta maquinaria, está el rostro de Thomas Welsby Clark. No como héroe abstracto, no como cifra estadística, sino como un joven concreto, con 21 años casi cumplidos, sentado frente a una pantalla de radar en una tarde que parecía rutinaria. Él no vio al Cormoran como un corsario. Lo vio como una señal, como un eco entre otros tantos. Jamás pudo imaginar que esa señal sería la última que observaría. Su historia resume, en una sola vida, la escala completa del desastre. Del ruido del combate al silencio absoluto del océano. Y así, el Sydney dejó de ser únicamente un misterio resuelto. Se convirtió en una lección permanente sobre la fragilidad, sobre el engaño, sobre la rapidez con la que todo puede desaparecer, incluso aquello que parece inconmovible. El mar, al final, no eligió bandos, solo esperó.
Y cuando por fin habló, lo hizo con la voz más dura de todas, la de la evidencia. Con el paso de los años posteriores al descubrimiento, algo curioso comenzó a ocurrir en la relación de Australia con su propia historia naval. El HMAS Sydney dejó de ser únicamente una sombra dolorosa del pasado para convertirse en un punto de reflexión sobre cómo una nación procesa la pérdida extrema. Ya no se hablaba solo de un buque desaparecido, sino de una generación que fue arrancada de golpe en una tarde que nadie logró ver. Y en ese nuevo enfoque, el silencio del océano dejó de ser solo un vacío y pasó a ser también un espacio de respeto. La ubicación exacta del naufragio se transformó en un sitio simbólico, aunque invisible. No hay boyas marcadas de manera evidente. No hay placas flotando sobre ese punto del Índico, pero en la conciencia colectiva quedó fijado como un lugar sagrado. Los marinos actuales que cruzan esas aguas saben que, bajo ellos, descansan cientos de hombres que alguna vez miraron ese mismo cielo sin imaginar que sería el último que verían. Y ese conocimiento cambia la forma de navegar, cambia la forma de mirar el horizonte. El Sydney también modificó la manera en que se enseña la historia de la guerra en Australia. Durante décadas, el relato fue incompleto, limitado a hipótesis y conjeturas. Después del hallazgo, la narrativa ganó una estructura sólida. Los hechos ya no dependían únicamente de testimonios humanos. Se apoyaban en metal, profundidad, orientación y física. Los estudiantes dejaron de memorizar teorías para analizar evidencia. Y ese cambio, aunque sutil, transformó por completo la forma en que se entiende la guerra. No como un relato épico, sino como una sucesión de errores, engaños y decisiones irreversibles. Los recreadores históricos y documentalistas encontraron en los restos del Sydney una nueva fuente de trabajo. Por primera vez, pudieron reconstruir el combate con un nivel de precisión antes impensable. Las trayectorias de los proyectiles, el ángulo de impacto del torpedo, la secuencia exacta de incendios internos, todo eso permitió visualizar con fidelidad una batalla que había permanecido invisible durante generaciones. Ver cómo el buque se partió, cómo perdió control, cómo giró herido hacia el sureste antes de desaparecer, cambió por completo la percepción de aquel enfrentamiento. Ya no era una escena difusa narrada por terceros, era una coreografía trágica marcada por segundo y metro. Y aún así, con toda la precisión técnica recuperada, el misterio emocional no desapareció del todo, porque ninguna tecnología puede responder cómo se sintieron los hombres del Sydney cuando comprendieron que habían sido engañados. Ninguna sonda puede medir el instante exacto en que un operador de radio entendió que no habría mensaje de auxilio. Ninguna cámara puede captar lo que ocurre dentro de una mente cuando el ruido del combate se mezcla con la certeza de que el final se acerca. Esa parte de la historia permanece en una dimensión a la que nadie puede acceder, ni siquiera 80 años después. En las décadas de incertidumbre se habían tejido también relatos individuales, pequeñas historias reconstruidas a partir de cartas, anécdotas familiares, fotografías conservadas casi como reliquias. Tras el descubrimiento, muchas de esas historias adquirieron un nuevo significado. Frases simples escritas en papel antes de zarpar comenzaron a leerse como despedidas involuntarias. Bromas enviadas a casa se transformaron en ecos de una juventud que nunca envejeció. El Sydney no solo había llevado consigo a 645 marinos, también había llevado miles de futuros posibles que jamás se materializaron. El océano, en ese sentido, no solo guardó acero, guardó biografías completas. Y el día en que los restos aparecieron, esas biografías comenzaron a regresar una por una a la conciencia pública. No como estadísticas, sino como trayectorias humanas interrumpidas. Ese fue quizá uno de los impactos más profundos del hallazgo. La capacidad de devolver humanidad a lo que durante décadas había sido solo una cifra en un monumento. A partir del caso Sydney,
Otros países comenzaron a revisar con mayor interés sus propios misterios marítimos no resueltos. El fondo del mar dejó de verse como una tumba inaccesible y pasó a considerarse un archivo silencioso que, con la tecnología adecuada, podía abrirse. No para desenterrar restos, sino para extraer verdad. Ese cambio de mentalidad dio impulso a nuevas búsquedas en distintos puntos del planeta, donde otros buques perdidos también aguardaban bajo la presión infinita del agua. Pero el Sydney siempre ocupó un lugar especial entre todos esos casos. Porque no fue solo una búsqueda científica. Fue una búsqueda emocional nacional. Durante 67 años, generaciones enteras crecieron escuchando hablar del buque que salió a patrullar y nunca regresó. El misterio se transmitió como una herencia invisible. Abuelos que habían servido en la guerra se lo contaban a hijos y nietos. Cada narración llevaba consigo un matiz distinto, una versión levemente alterada por el tiempo. Cuando el naufragio fue localizado, todas esas versiones se alinearon repentinamente con una sola realidad física. Ese momento marcó un antes y un después en la relación de Australia con su pasado bélico. El país dejó de mirar al Sydney con una mezcla de sospecha y dolor, y comenzó a mirarlo con una certeza trágica, pero firme. Ya no era el buque del misterio irresuelto, era el buque del sacrificio confirmado. Y ese cambio de perspectiva permitió que la memoria avanzara sin quedar atrapada en la duda perpetua. El caso también generó una conversación profunda sobre los riesgos de la guerra naval moderna. El Sydney no fue destruido en una batalla de flotas masivas. Fue derrotado por un enemigo camuflado, por una estrategia diseñada para explotar la confianza. Esa lección quedó grabada con fuerza en las doctrinas posteriores. La identificación visual dejó de ser considerada un procedimiento seguro. El engaño pasó a ocupar un lugar central en los manuales de guerra. El Sydney, aún hundido, siguió influyendo en cómo se concebía el combate en el mar. Hay algo especialmente inquietante en pensar que, durante décadas, toneladas de acero permanecieron intactas en completa oscuridad, mientras arriba el mundo cambiaba. Guerras nuevas, tecnologías nuevas, generaciones enteras naciendo y muriendo, sin saber que, bajo ellos, descansaba la respuesta a una de las mayores preguntas de su historia. El tiempo, en 1930, el fondo del mar no avanza igual que en la superficie. Para el Sydney, el momento de su destrucción sigue siendo ahora. El fuego sigue marcando sus paredes. El torpedo sigue rompiendo su proa. La batalla sigue ocurriendo en una eternidad silenciosa. Y tal vez por eso, cuando finalmente se lo encontró, no se sintió como un descubrimiento del pasado, sino como un encuentro con algo que nunca había terminado de suceder. Como si la historia hubiese quedado suspendida a 2.400 metros de profundidad, esperando que alguien la mirara de frente para poder continuar. Hoy, cuando se habla del HMS Sydney, ya no se habla solo de un naufragio. Se habla de una ausencia prolongada, de una verdad que tardó décadas en emerger, de un país que aprendió a convivir con una pregunta sin respuesta, hasta que el océano decidió abrir la boca. Se habla también de cómo la tecnología, usada con respeto, puede servir no para explotar el pasado, sino para reconciliarse con él. El Sydney no regresó. Sus hombres tampoco. Pero regresó algo igualmente poderoso: la certeza. Y en ese retorno tardío, Australia encontró una forma distinta de mirar su historia, no desde el mito, sino desde la verdad desnuda, dura, definitiva. Y aún así, incluso con todo aclarado, cada vez que el 19 de noviembre retorna en el calendario, el silencio vuelve a caer de una manera particular. No es el silencio del misterio, es el silencio del respeto. Un silencio que ya no pregunta, pero recuerda. Con el correr de los años, el HMS Sydney pasó a ocupar un lugar extraño en la memoria australiana, no solo como una herida abierta del pasado,
sino como una especie de espejo silencioso en el que el país aprendió a mirarse a sí mismo. Ya no se trataba únicamente de cómo se perdió el buque, sino de todo lo que esa pérdida revelaba sobre la confianza, la vulnerabilidad y la manera en que una nación asimila la ausencia prolongada. Porque hay dolores que no estallan de una sola vez, hay dolores que se instalan lentamente, que se infiltran en generaciones enteras como una pregunta sin urgencia, pero sin descanso. Durante décadas, el Sydney fue una ausencia presente. No estaba en el mar, pero estaba en cada conversación familiar donde faltaba un abuelo, en cada fotografía en blanco y negro, donde un joven marino miraba a la cámara con la certeza ingenua de quien cree que siempre hay regreso. El misterio prolongado transformó esa ausencia en una presencia constante. No era solo la pérdida de hombres, era la pérdida de una explicación. Y el ser humano tolera muchas cosas, pero tolera muy mal no comprender. Por eso, cuando finalmente apareció el casco herido en el fondo del océano, la reacción colectiva no fue de euforia, sino de una calma extraña, pesada, casi solemne. Se había esperado tanto tiempo que incluso la verdad llegó con cautela. No hubo celebraciones. Hubo silencio. Un silencio distinto al anterior. Ya no era el silencio de las conjeturas, sino el de la aceptación. Un silencio que no buscaba respuestas, porque las respuestas, al fin, estaban ahí. Ese cambio fue visible incluso en los medios, en la forma de narrar el caso. Las palabras enigma y misterio comenzaron a retirarse poco a poco de los titulares. En su lugar aparecieron términos más crudos, más concretos. Impacto, torpedo, incendio, destrucción, pérdida total. El lenguaje se volvió más técnico, menos poético, como si la historia hubiera descendido del terreno de la leyenda al territorio implacable de la realidad. Y sin embargo, aun con la dureza de los hechos, la historia del Sydney nunca perdió su dimensión humana. Porque detrás de cada fragmento de acero retorcido había una vida. Detrás de cada camarote colapsado había un nombre, una voz, una historia inconclusa. Esa conciencia empezó a atravesar los relatos con más fuerza que nunca después del hallazgo. El naufragio dejó de ser una abstracción lejana y se transformó en un espacio habitado por personas reales, por pensamientos interrumpidos, por planes que jamás se realizaron. Hubo familias que, tras conocer todos los detalles técnicos, sintieron la necesidad de reconstruir los últimos minutos de sus seres queridos con una precisión casi obsesiva. Querían saber en qué parte del buque estaban, qué función cumplían, qué sonidos oyeron, qué vieron antes de que todo desapareciera. Esa búsqueda de los últimos instantes no era morbosa, era una forma de acercarse, después de 67 años, a un adiós que nunca pudo darse. Otros, en cambio, prefirieron no profundizar demasiado. Para algunos, la verdad concreta resultaba más difícil de soportar que la incertidumbre. Saber que todo se había decidido en cuestión de minutos, que no hubo tiempo para salvaciones heroicas ni despedidas finales, era demasiado pesado. En esos casos, el misterio había funcionado durante años como un escudo emocional. Al desaparecer, dejó al descubierto un dolor que aún estaba vivo. El Estado australiano también se transformó a partir de este caso. El tratamiento a los desaparecidos en combate empezó a renovarse con mayor sensibilidad hacia las familias. El Sydney había demostrado que no basta con los registros oficiales, ni con las versiones iniciales. Que el tiempo puede mentir tanto como la memoria. Que las respuestas definitivas, a veces, solo están debajo del mar. Esa conciencia influyó en la manera de abordar otros casos de pérdidas navales y aéreas, donde durante años también habían persistido dudas sin resolver. La tecnología, que durante décadas había sido insuficiente para alcanzar esas profundidades, terminó jugando un papel casi simbólico. No solo permitió llegar físicamente al Sydney, sino que mostró cómo el avance humano,
cuando se orienta a la memoria y no a la destrucción, puede convertirse en una herramienta de reconciliación histórica. Los mismos océanos que habían sido escenario de la guerra ahora se dejaban explorar con fines de verdad. Esa inversión de sentido era, en sí misma, una forma de reparación. El HMAS Sydney también cambió la manera de entender el heroísmo. Durante años, las conmemoraciones hablaron de sacrificio, de honor, de caída gloriosa. Tras el descubrimiento, ese discurso se volvió más sobrio. No se habló menos de valor, pero se habló más de vulnerabilidad. De cómo incluso los buques más respetados pueden caer en segundos. De cómo el heroísmo no siempre tiene forma épica, y a veces consiste simplemente en cumplir con el deber, sin saber que ese cumplimiento será el último acto de una vida. Y en ese nuevo enfoque, Thomas Welsby Clark volvió a ocupar un lugar central, no como símbolo abstracto, sino como rostro de todos los demás. Su historia no fue más importante que la de los otros 644, pero fue la única que regresó del mar con nombre y apellido. Y por eso, inevitablemente, se convirtió en el punto de anclaje emocional de todo el caso. Cada vez que se lo menciona, no se lo menciona solo a él, sino a todos los que no pudieron ser identificados. Su nombre terminó representando a cientos de silencios. Su identificación, 80 años después, cerró un círculo que había quedado abierto desde aquella tarde de noviembre. No fue solo el cierre de una investigación forense, fue el cierre simbólico de una espera que había atravesado generaciones. La fecha misma, coincidiendo exactamente con el aniversario de la batalla, fue percibida por muchos como una especie de última sincronía entre el tiempo humano y el tiempo del océano. Como si el mar hubiese esperado 8 décadas exactas para devolver un solo nombre entre cientos. Y aún así, con ese cierre, el Sydney no se convirtió en una historia lejana. Al contrario, se volvió más presente que nunca. Porque ahora no solo se hablaba de él como de una sombra, sino como de un hecho concreto, que había ocurrido en coordenadas precisas, a una profundidad exacta, con una secuencia de eventos reconstruida segundo a segundo. La tragedia, al adquirir forma, dejó de diluirse en el mito y empezó a pesar con todo su realismo. Hoy, cada vez que un buque de la Marina australiana zarpa, el nombre del Sydney no está lejos. No aparece siempre en los discursos oficiales, pero vive en la conciencia de quienes se hacen a la mar. Vive como advertencia silenciosa de que el océano no perdona la confianza mal colocada. Vive como recordatorio de que incluso en tiempos de aparente control, el engaño puede surgir desde la superficie más tranquila. El Sydney también recordó algo que la guerra moderna a veces intenta ocultar, que detrás de cada estrategia, de cada doctrina, de cada decisión tomada desde un puente de mando, hay seres humanos que cargan con las consecuencias finales. Ningún protocolo puede proteger de todo. Ninguna vigilancia es absoluta. Ninguna preparación es perfecta. Y cuando esa imperfección se expone en el peor momento, el resultado puede ser total. Quizá por eso, aún después de hallado, el HMAS Sydney sigue doliendo. No como un misterio irresuelto, sino como una verdad imposible de suavizar. Una verdad que no concede consuelo, pero sí claridad. Una verdad que no devuelve a los caídos, pero devuelve algo que durante décadas fue igual de escaso: la certeza. Y así, el Sydney descansa hoy en dos mundos distintos. En el físico, permanece a 2.468 metros bajo la superficie, inmóvil, fragmentado, protegido por la presión eterna del océano. En el mundo de los vivos, en cambio, sigue navegando en la memoria de un país entero, como un buque que nunca terminó de regresar del todo, pero que tampoco desapareció por completo. A medida que el tiempo siguió avanzando, el HMAS Sydney dejó de ser solo un evento del pasado para convertirse en una especie de punto de referencia invisible en la conciencia nacional. Ya no era únicamente el recuerdo de una tragedia, sino una medida silenciosa de todo lo que vino después.
cada conflicto posterior, cada decisión naval, cada avance tecnológico, se comparaba de algún modo con aquella pérdida absoluta. El Sydney se transformó, sin proponérselo, en un umbral. Antes del Sydney y después del Sydney. Los nuevos marinos que ingresaban a la flota escuchaban su historia no como una advertencia directa, sino como un relato casi inevitable. Algo que no se contaba con dramatismo exagerado, sino con una sobriedad que resultaba todavía más contundente. No había moralejas evidentes, no había villanos de caricatura, solo hechos. Un buque que se acercó demasiado, un enemigo que ocultaba su verdadero rostro, una secuencia de segundos que decidió el destino de cientos. En esa simplicidad brutal residía su fuerza. Con el paso de los años, comenzó a ocurrir algo aún más profundo. Los descendientes de aquellos marinos empezaron a formar parte activa de la reconstrucción de la memoria. Hijos, nietos y bisnietos participaron en documentales, en investigaciones, en conmemoraciones. Algunos llevaron el peso de un apellido asociado a la ausencia. Otros crecieron sin saber demasiado, y solo de adultos comprendieron el tamaño de aquello que había marcado a sus familias. Para muchos, el Sydney no fue solo una historia heredada, fue una pregunta que acompañó su identidad desde siempre. La ciencia, por su parte, siguió avanzando sobre los restos con respeto extremo. No se trataba de extraer objetos, sino de observar sin alterar. Cada nueva expedición aportaba pequeños detalles adicionales. La forma exacta en que se había plegado una plancha de acero, la orientación precisa de una torreta, la manera en que el casco había absorbido la implosión tras perder flotabilidad. Cada dato confirmaba, una y otra vez, que la secuencia reconstruida era correcta. El torpedo había hecho su trabajo. El incendio había completado la obra. El mar había sellado todo con su profundidad. Y aún así, incluso con toda esa información, la mente humana seguía regresando siempre al mismo punto, los últimos instantes. No tanto por morbo, sino por necesidad emocional. Porque comprender el final de algo es parte esencial de aceptar su existencia completa. ¿Qué pensó el capitán Burnett cuando el puente fue alcanzado? ¿Qué entendió la tripulación cuando las luces se apagaron? ¿Qué sintió el operador de radar al ver la pantalla perder sentido? Esas preguntas no tienen respuesta, pero existen porque el ser humano necesita acompañar con imaginación lo que no puede acompañar con presencia. El Sydney también se convirtió en una especie de frontera simbólica entre dos formas de entender la guerra. Por un lado, la visión clásica de enfrentamientos visibles, de líneas de fuego claras, de enemigos identificables. Por otro, la guerra del engaño, de la máscara, de la identidad falsa, de la trampa perfectamente calculada. El choque entre ambas visiones quedó encapsulado en esa tarde de noviembre como una transición brutal hacia un tipo de conflicto donde la apariencia podía matar más rápido que cualquier cañón. A nivel cultural, el caso penetró en la literatura, en el cine, en la música, en el arte. No como un espectáculo, sino como un tema recurrente de profundidad y pérdida. El Sydney dejó de ser únicamente un hecho histórico para convertirse en un símbolo del vacío, de la espera, del regreso que nunca ocurre. Cada representación artística no hacía más que confirmar algo: que aquella historia había dejado una huella que no podía desdibujarse con el paso de los años. Incluso personas sin ninguna conexión directa con la Marina comenzaron a sentir que el Sydney les pertenecía de algún modo, porque en él se condensaba algo que trasciende uniformes y rangos, la experiencia universal de perder sin explicación durante demasiado tiempo. El hallazgo no solo resolvió un expediente militar, resolvió un duelo colectivo que había permanecido suspendido durante generaciones. Con el tiempo, el debate público dejó de centrarse en cómo se hundió el Sydney y empezó a girar en torno a por qué había sido tan difícil aceptar su destino.